Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que bien en un segundo. Mientras esperamos a los demás. Estoy pasándoles la liga. Ok. Bueno, vamos a estudiar el libro de Nehemías. Tienen sus hojas. Y bueno, no sé si se acuerden que habíamos visto en Deuteronomio 28, en el libro que estudiamos la vez pasada fue el libro de Esdras, y estamos hablando de los libros de restauración. Y habíamos visto que en Deuteronomio 28 Dios les había dicho, desde Deuteronomio, Dios ya había previsto, había avisado acerca de que el pueblo iba a ser llevado a la cautividad. Y en Deuteronomio 30, del 1 al 5, Dios también ya había dicho que el pueblo iba a regresar, ¿no? Y también lo habían dicho otros profetas, muy puntualmente hasta el nombre de Ciro, ¿verdad? 100 años antes de que sucediera. Y cuando sucede esto, este retorno, pues estaba cumpliendo al pie de la letra y con gran detalle la profecía que Dios había dado. Y si se acuerdan, vimos que el pueblo de Israel o el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia en 3 etapas. Y asimismo, cuando pasaron los 70 años de la cautividad, el pueblo fue retorno en 3 etapas. La primera fue liderada, no sé si se acuerdan, por Zorobabel, la segunda por Esdras y la tercera por Nehemías, que es el libro que vamos a ver hoy. ¿Se acuerdan que cuando empezó el primer retorno, habíamos visto que eran alrededor de 42,000 personas el remanente que regresó con Zorobabel? Y esto pues es un dato impactante, y eso lo platicamos la clase pasada, porque si el pueblo en el éxodo eran alrededor, no sé, 2-4 millones de personas, no se sabe de ciencia cierta, pues a través de los años, en teoría, esa nación había crecido a más millones, que no sabemos cuánto. E imagínense que solo regresaran 40 y tantos mil, ¿no? O sea, nos habla de lo complicado que fue la cautividad, que regresaron tan pocos. Es impresionante que de menos de 50,000 personas Dios haya conservado ese remanente puro, ¿no? Y que hoy día la nación de Israel sea esa nación que ha conservado su identidad nacional. Porque para todo lo que han pasado, todos los estragos, todas las luchas, todas las dispersiones que han vivido, ya era para que esa nación no existiese, hubiese sido absorbida por otras naciones y hubiera desaparecido. Pero vemos cómo Dios ha protegido esta nación, y Dios ha llevado a la historia a su plan perfecto, el plan que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ahora empezamos con el libro de Nehemías, que es el tercer líder de ese retorno, de esa restauración. Vemos, como digo, ya Dios aquí estaba cumpliendo algo que Dios ya había dicho muchos años antes. Entonces vamos a entrar. Ahora no les puse nada que tengan que subrayar, llenar, básicamente porque a veces quizá no me detengo, me salto algo y la verdad no los veo, que me preguntan. Entonces, mientras estemos así, probablemente así le hagamos para que todos vayan pues al corriente. Título. Dice: Nehemías significa Dios consuela. Es lo que significa el nombre de Nehemías. Nehemías fue un copero del rey. Era una posición muy especial, y a lo mejor ustedes
pueden pensar que era fácil, ¿no? No era fácil porque en primera el rey siempre estaba como en peligro de muerte y él siempre tenía que probar de su comida del rey antes de que el rey comiese para asegurar que no tuviese veneno u otra cosa, ¿no? Entonces era un puesto, imagínense que Nehemías tuviese ese puesto, tendría que ser un puesto de gran confianza. O sea, la gracia de Dios en Nehemías, que siendo él de un pueblo extraño que estaba ahí cautivo, tuviera esa posición, que el rey lo había puesto como un hombre de esa confianza, que podía confiar de que su vida estaba a salvo porque de alguna forma Nehemías estaba ahí cerca de él protegiéndolo. Entonces este famoso personaje Nehemías no aparece en ningún otro libro de la Biblia. Este libro relata los acontecimientos selectos de su liderazgo y fue titulado con su nombre. Aunque el libro de Esdras y Nehemías estén separados en nuestra Biblia, es posible que en algún momento estuvieron unidos formando un solo libro. Entonces, se cree que estos dos libros eran uno y que fueron escritos por Esdras. Por varias circunstancias, una de esas es cómo mencionan ambos libros la mano de Dios y cómo se mencionan documentos que eran confidenciales y el que tenía acceso a esos documentos pues fue Esdras. Entonces, por varias razones se cree que estos dos libros fueron escritos por Esdras y que antes era uno solo, pero es solamente lo que la tradición judía marca, autor y fecha, aunque gran parte de este libro fue extraído de los diarios personales de Nehemías escritos desde la perspectiva de Nehemías en primera persona, bueno, es lo que acabo de decir. Tanto las tradiciones judías como cristianas reconocen a Esdras como el autor del bosquejo. Lo podemos dividir en dos grandes partes. El primer periodo de Nehemías como gobernador y el segundo periodo de Nehemías como gobernador. O sea, Nehemías regresó, estaba en Persia, Dios le llama a regresar para construir los muros, hace una función de gobernador y no sabemos exactamente por cuánto tiempo, pero él regresa otra vez a Persia durante un tiempo y posteriormente vuelve a Jerusalén y ejerce como un segundo periodo de gobierno. Durante el primer periodo de gobierno, o sea, durante su primera vez que va hacia Jerusalén, vemos la reconstrucción hecha por él de los muros, el avivamiento y la renovación y la repoblación de Israel y la dedicación del muro. Vamos a la introducción. Dice, cuando Nehemías fue a Jerusalén en el año 446 a.C. aproximadamente, Esdras ya llevaba allí alrededor de 12 años, que fue el segundo líder. Esdras era un sacerdote y enseñaba la ley del pueblo. No sé si se acuerdan que eso ya lo habíamos visto. Mientras Nehemías fue a Jerusalén como un gobernador civil. O sea, hicieron tareas muy diferentes. Con autorización del rey de Persia para reconstruir los muros de Jerusalén y hacerla una vez más una ciudad fortificada. Para entonces los judíos habían estado en su patria casi 100 años, pero aunque había edificado el templo, no había podido levantar los muros. Siempre que intentaban levantar los muros, sus enemigos los intimidaban o bien, mediante intrigas, lograban detener su labor. Y llevaban muchos años desde que habían retornado y no habían logrado construir esos muros. Sí habían intentado construirlos, pero no habían podido porque había mucha oposición y la realidad es que el pueblo ya se había acostumbrado a vivir así. El rey Artajerjes se había mostrado bondadoso con Esdras años atrás y accedió también a la solicitud de Nehemías de ir a Jerusalén. Este rey era el hijo de Jerjes y por consiguiente hijastro de Esther. Este rey Artajerjes era el hijastro de Esther. ¿Se acuerdan que la historia de Esther se llevó a cabo ese pasaje histórico a mitad de la historia que nos cuenta el libro de Esdras? Algunos creen que Esther para este tiempo todavía estaba viva y si no fue así, de alguna forma logró influenciar el corazón de este rey Dios a través de ella para favorecer tanto a Esdras como a Nehemías en los planes que tenían de reedificar y reconstruir la ciudad de Jerusalén. Entonces,
Nehemías, estoy en el último párrafo de la introducción. Nehemías es el último libro histórico del Antiguo Testamento. Eso es muy importante. Gracias a Dios que ya llevamos, no sé, 2 años, ahora no me acuerdo, pero con Nehemías terminamos la historia del Antiguo Testamento. Así que gracias a Dios, porque hoy terminamos la historia del Antiguo Testamento. El próximo sábado vamos a estudiar Esther. Y Esther es libro histórico, pero acuérdense que no necesariamente el acomodo de los libros en la Biblia va y coincide con la cronología en que se efectuaron, si me doy a entender. Entonces ya les había comentado que Esther, la historia de Esther sucedió antes de Nehemías. Entonces con Nehemías termina la historia del Antiguo Testamento. Hoy estamos terminando la historia del Antiguo Testamento. Ahora, Malaquías, el profeta Malaquías y Nehemías fueron escritos al mismo tiempo, y fueron sucesos que ocurrieron al mismo tiempo. Malaquías profetiza durante el tiempo histórico que narra el libro de Nehemías, y Malaquías pues no es un libro histórico, es un libro profético. Entonces los demás libros que vamos a estudiar, porque sigue Esther, que es histórico, pero repito, Esther es una historia que sucedió antes de Nehemías, y los demás libros pues son Salmos y son los profetas. Todos esos libros ya no son históricos, todos esas profecías y esos salmos que son cánticos y devocionales, todo eso fue escrito en diferentes épocas de la historia que estamos terminando de ver del Antiguo Testamento. Entonces cuando lleguemos a esos libros vamos a con la ayuda de Dios, primeramente confiando que nos va a ayudar, vamos a entenderlos ya con el conocimiento de la historia que hemos estado estudiando. Entonces Malaquías y Nehemías son los últimos libros canónicos del Antiguo Testamento, tanto en términos de tiempo de los acontecimientos ocurridos como en el tiempo cuando fueron registrados, de forma que los siguientes mensajes de Dios no vienen sino hasta después de 400 años de silencio, después de los cuales los nacimientos de Juan y Bautista y Jesucristo fueron anunciados. O sea, Malaquías, que es el último profeta canónico, o sea, escrito en la Biblia, o sea, así como viene el orden del canon bíblico, también fue el último libro cronológicamente hablando. Y de ahí Dios ya no vuelve a hablar y calla durante 400 años, y cuando vuelve a hablar Dios es cuando se profetiza, ¿verdad?, la venida o nacimiento de Juan el Bautista y de Jesucristo. Ok, ahora vamos al bosquejo de este libro, el primer periodo de Nehemías como gobernador. Vamos a hablar del regreso y la reconstrucción a cargo de Nehemías. Según la palabra de Dios, en diciembre del año 446 aproximadamente, acuérdense que son años aproximados, a lo mejor ustedes en algunos comentarios bíblicos pueden ver otros años, 444, 445, 446, porque no son años así exactos, pero nos dan un aproximado. Nehemías se entera por medio de su hermano Hanani, un judío que le visitaba, de la lamentable situación en la que se encontraba Jerusalén. Esta noticia le causó un gran quebrantamiento de corazón. Nehemías entonces inicia un periodo de confesión a Dios por los pecados de su pueblo e intercesión por las necesidades de su pueblo. Y vamos a leerlo ahí en la palabra de Dios. Quizá tú ya lo leíste estas semanas, pero vamos a leerlo porque es muy importante cuál fue el inicio de esa gran obra, cómo se inició esa gran obra que Dios hizo a través de Nehemías, porque no nada más fue trabajar en la ciudad física, sino Dios lo usó para trabajar en las vidas de las personas que estaban ahí. Entonces dice el capítulo 1, versículo 1 de Nehemías: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal
y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Primero vemos esta situación, le dan una noticia, y la noticia es cuando él pregunta cómo está ese remanente, ¿verdad? Esos miles que habían quedado de millones, ¿cómo se encuentra ese remanente? Dice que están en gran afrenta, estaba en gran mal, y el muro de Jerusalén está derribado, sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué había pasado? ¿Cuándo había sido derrumbado el muro? ¿Cuándo habían sido sus puertas quemadas a fuego? Pues muchos años antes. ¿Quién quemó esas puertas? El rey de Babilonia, Nabucodonosor. O sea, llevaban años y ya tenían 70, 80, o sea, casi 100 años que habían regresado y no habían podido reedificar esas murallas. Pero el pueblo de alguna forma ya se había acostumbrado a vivir sin muros. ¿Y por qué eran importantes esos muros? A lo mejor me voy a pasar de repente a pedacitos que vamos a encontrarnos más adelante en las hojas, pero quiero mencionarlo ahorita. ¿Por qué eran importantes los muros? ¿Qué hacían los muros? ¿Por qué eran tan necesarios que ocasionó este duelo en Nehemías? Porque los muros representaban, primero, pues protección, seguridad. También los muros, si no había muros, acuérdense que Israel hasta la fecha está rodeada de enemigos, y sin muros pues eran muy vulnerables a volver a ser destruidos. Pero también esos muros representaban separación. Acuérdense que siempre el pueblo de Dios batalló para no mezclarse con la gente alrededor de él, que Dios había querido siempre que fueran una nación santa, exclusiva para Dios, pero esos muros de alguna forma limitaban esa mezcla, marcaban una protección para que no hubiera esa mezcla con otras naciones, con otras costumbres, que no se dieran matrimonios mixtos. Y también esos muros significaban identidad. ¿Por qué identidad? Porque cuando tú veías esos muros, si estuvieran los muros, porque no estaban, inmediatamente sabías que era Jerusalén. Es como ahora, por ejemplo, cuando manejas a lo mejor ¿a dónde podré decir? Aquí en Saltillo, manejas a Arteaga o manejas a Ramos Arizpe. A lo mejor no todos saben dónde empieza Arteaga, dónde empieza Ramos Arizpe. Y a lo mejor, por ejemplo, si yo fuera a Monterrey, a veces no sé dónde es Santa Catarina, dónde empezó Monterrey. No sé exactamente dónde es el límite de uno con el otro. Entonces, cuando ponen esa muralla, ayudaba a identificar. Era una ciudad que tenía una identidad, una protección, un establecimiento, una separación. Y por eso, cuando él se enteró que todavía Israel estaba, o Jerusalén estaba en esas ruinas, dice que oyó esas palabras, se sentó y lloró, y que hizo duelo por algunos días. Esta obra que empezó Dios a través de Nehemías empezó con un quebrantamiento, empezó con un duelo. Y si lo ponemos en nuestra vida, si vemos nuestra vida y queremos que Dios sea el que nos transforme, creo que es importante que saber que para que Dios nos restaure, tenemos que reconocer
las ruinas en nuestras vidas, porque aparentemente el pueblo de Dios que estaba ahí, ese remanente que estaba ahí, se había acostumbrado a vivir así. Tenían el templo y habían regresado, pero no había este dolor que le causó a Nehemías. Y para que Dios haga esa restauración en nuestra vida, yo creo que tiene que primero haber dolor, que tendremos que reconocer nuestra situación, que a veces nuestra vida puede estar en ruinas, que puede estar sin muros, que a lo mejor ya estaba el altar y estaba el templo, pero seguimos siendo vulnerables. No hemos permitido que el Señor nos amuralle, seamos esa ciudad amurallada, nos hemos acostumbrado a vivir así, y hubo este dolor tremendo en su vida que lo llevó a ayunar y a orar delante de Dios. Y como él adora a Dios, no se pone a reclamarle a Dios por qué está la situación así, sino lo adora y le empieza a decir fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Y dice, empieza a confesar los pecados, y dice en el 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, que eso lo vimos la clase pasada, está en Deuteronomio 31 al 5 y lo mencioné al principio, cómo Nehemías toma esa palabra que Dios ya había hablado desde el tiempo de Moisés. Y dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y qué misericordia de Dios si lo pones en tu vida, no nada más en la nación de Israel, sino en tu vida. No queriendo decir que tienes oportunidad para pecar o para desviarte o usar estos versículos para decir, bueno, voy a vivir como se me pegue mi gana, en fin, que Dios dice que hay oportunidad. No es así. Dios conoce los corazones, pero sí es una palabra esperanzadora, porque está diciendo Dios, si te dispersares por tu pecado, tú dijiste, Señor, si vinieran las consecuencias por tu pecado, pero en un momento te vuelves a mí y guardas mis mandamientos, porque ahí está la evidencia de que verdaderamente nos volvemos a Él. Dice, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, o sea, aunque tu vida esté en una ruina extrema, que para cualquier mente sería imposible de que se restaurara una vida, dice Dios, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Cómo me impresiona que Dios, a pesar de que puede haber una extrema rebeldía, porque así lo dice Nehemías, dice aquí en el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido, en extremo. Aún así Dios dice, yo te voy a traer y voy a hacer habitar allí mi nombre. Qué misericordia de Dios, porque te voy a decir algo. Cuando a ti o a mí una persona nos traiciona, nos ofende, ya nunca es lo mismo a veces. Nunca. No, a lo mejor le perdonamos a esa persona, o no sé si verdaderamente la perdonamos, pero dicen por ahí, ya cayó de mi gracia, ¿no? Y qué bueno que no somos Dios, pero qué diferente es Dios a nosotros, gracias a Dios, que es tan misericordioso. Porque ya con perdonar es mucho, pero dice, voy a hacer habitar ahí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero
del rey. Y en el capítulo 2 dice que sucedió que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, imagínate cuánto tiempo había pasado desde que Nehemías se enteró de la situación y la condición de Israel, que hizo duelo. Nisan es el mes de marzo-abril. ¿Cuándo se enteró Nehemías de la situación? En diciembre. Habían pasado 4 meses y todavía estaba en duelo. Era algo espiritual. Era una tristeza santa. Era una obra de Dios en Nehemías. Nehemías es un tipo de Cristo. Y te acuerdas cuando Jesús lloró por ver la incredulidad, o cuando Jesús decía que se conmovía porque veía al pueblo como ovejas sin pastor, y que Jesús es un varón de dolores, experimentado en quebranto, porque a veces cuando nosotros vemos una situación, a veces nos dura el dolor unos días y nos acostumbramos a la condición de ruinas. Pero él pasó 4 meses en duelo, 4 meses en tristeza. Era una obra de Dios en este varón, y así la única forma en que Dios puede restaurar y puede hacer una gran obra es cuando lloramos verdaderamente ante la ruina, ante la situación. Nos condolemos, y él estuvo, ¿me puedes pasar, por favor? Él estuvo en oración 4 meses antes de hacer cualquier cosa. Antes de hacer cualquier cosa estuvo en oración hasta que Dios le puso el momento. No trató de él resolver las cosas, sino estuvo en oración, estuvo pidiéndole perdón a Dios. Perdónenme. Hasta que Dios le dio esta oportunidad de estar delante del rey. Y dice ahí en su hoja, en abril, o sea, estoy en la hoja 2 me parece, en abril dice del año 445 a.C., después de 4 meses de oración, Nehemías ruega al rey que lo envíe a Judá, a la ciudad de los sepulcros, a sus padres, a reedificarla. El rey Artajerjes acepta y le da una carta para abrirle el camino a su destino, y la otra para que el guardabosques del rey le dé madera para el trabajo de edificación. Entonces, la respuesta positiva que recibió Nehemías del rey, porque primeramente no podías estar triste delante de un rey. Le dio hasta temor a Nehemías de que el rey se diese cuenta que él estaba triste. Pero Dios le dio tal gracia con el rey, y él le pidió al rey: si he hallado gracia delante de ti, versículo 5, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Versículo 6, entonces el rey dijo, y dice que la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Pues se comprometió un tiempo, y además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas, etc. Y él le da las cartas. Y dice en el versículo 8: y carta para esta cuerda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. No se lo concedió el rey porque Nehemías fuera muy simpático o porque fuera muy especial o muy bueno en su trabajo, sino como Nehemías reconoce que se lo concedió el rey porque la mano de Dios estaba sobre él. Y cuando Dios nos abre una puerta para hacer su servicio, tenemos que reconocer que no es otra cosa sino la mano de Dios. Entonces dice en su hoja: poco después de llegar a Jerusalén, Nehemías inspecciona a medianoche el estado del muro alrededor de la ciudad.
A la mañana siguiente convoca a los líderes de Judá y comparte con ellos la carga de su corazón. Vamos a ver versículos 17 y 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Después de él estar inspeccionando qué tenía que hacerse, reunió al pueblo y le dicen, ¿cómo está? Están consumidas el fuego. Desde que Nabucodonosor había derrumbado todo, estaba en ruinas, y nadie había ni recogido los escombros, ni siquiera habían recogido los escombros, porque era tanta la ruina que hasta los escombros eran muchos por recoger. Entonces ahí volvemos a ver esto, y en su hojita está lo que mencioné antes. ¿Por qué era urgente? Porque estaban en peligro de sus enemigos, siempre rodeados de enemigos, estaban en peligros. Era necesario esa protección, era necesaria una separación y era necesaria una identidad de esa ciudad. Las puertas del muro, vamos a ver en Nehemías 3, nos habla de varias puertas que tenía ese muro, 10 puertas. Y esas puertas tienen diferentes nombres. Esas puertas de alguna forma representan la vida cristiana, tienen un significado espiritual. La primera puerta es la puerta de las ovejas. Y las ovejas nos habla de nuestro buen pastor. Ahí en Nehemías 3:1, ¿verdad? Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote y así con sus hermanos los sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas, porque esas puertas estaban destruidas. Y la palabra de Dios nos habla de que nosotros somos sus ovejas, que Él es nuestro buen pastor, que Él su vida da por las ovejas. De alguna forma también nos habla del sacrificio de Cristo por sus ovejas, el cuidado de Cristo por las ovejas que son de Él. Él vino a morir por sus ovejas, a dar la vida por sus ovejas. La puerta del pescado, ahí en Nehemías 3:3 nos habla de esa puerta, y esa puerta nos habla, nos recuerda Mateo 4:19, que nos habla acerca de ganar almas para el Señor. La puerta vieja que está mencionada en Nehemías 3:6 nos habla de nuestra vieja naturaleza con la que todavía luchamos. Ahí lo pueden leer ustedes en Romanos 6, del 1 al 23, Efesios 4:22. Está la puerta del valle. Y esa puerta del valle nos habla del sufrimiento y de las pruebas. Allí en el Salmo 84:6 nos habla del valle de lágrimas. La vida cristiana se pasa en valles. ¿Y por qué valles? Porque en el valle no tienes visión. Cuando estás en el valle no sabes cuándo se va a terminar lo que estás pasando y no hallas y encuentras el propósito en tu vida de lo que estás pasando. Estás en el valle de las lágrimas, en un lugar plano que no tienes visión, y en la vida cristiana hay lágrimas y hay sufrimiento, hay pruebas. Habla de la puerta del muladar. Sabemos que el muladar es un lugar donde hay basura, donde hay nada agradable, desechos, ¿no? Y ahí podemos tipificarlo como las obras de la carne, que no deben ser parte de la vida cristiana, pero luchamos con esas obras de la carne. La puerta de la fuente nos habla del Espíritu Santo. Ahí en Juan 7:37-39 nos habla de que correrán ríos de agua viva, los ríos del Espíritu. La puerta de las aguas nos habla de la palabra de Dios. Nos habla de Cristo mismo, porque Cristo es la palabra viva, y ahí pueden ver unas referencias. La puerta de los caballos nos habla de la guerra espiritual. Los caballos en la Biblia siempre se usaban para los jinetes, para los carros, eran usados para el ejército. Disculpen, es que me distraje con
la letra I, la puerta oriental. La puerta oriental nos habla del retorno de Cristo y ahí lo pueden ubicar mejor, entender mejor si leen Ezequiel 43 del 1 al 2. Cuando vuelva Cristo en su gloria. La puerta del juicio nos habla del tribunal de Cristo. La puerta del juicio, ¿por qué del tribunal de Cristo y no del trono blanco? Porque estamos hablando de la vida del creyente. El verdadero creyente no va a tener que vivir el trono blanco o ser expuesto, o lo va a vivir, pero no para ser expuestos nosotros a ese juicio del trono blanco, porque en el juicio del trono blanco ahora sí que todo lo oculto va a salir a la luz. Y gracias a Dios, los verdaderos creyentes no van a ser, no vamos a ser expuestos en ese juicio del trono blanco. Entonces, esas puertas en esa ciudad representan varias etapas, varias situaciones en la vida cristiana. La obra de Dios va a estar siempre, y en este libro de Nehemías vemos que la obra de Dios va a estar siempre, va a tener siempre oposición humana y satánica. La obra de Dios nunca va a ser así como tranquila, sin problemas, ¿no? Estas fuerzas en la historia de Nehemías se combinaron de la forma más perversa para paralizar las obras. El enemigo no quería, por supuesto, que se hicieran esos muros. Y es interesante cómo en estos tres varones, Zorobabel, Esdras y Nehemías, cómo se dieron como situaciones muy parecidas, porque los tres que Dios usó para la restauración en diferentes maneras, pero fueron usados para la restauración, los tres experimentaron oposición, los tres experimentaron dificultades. Lo pueden leer en el libro o recordar en el libro de Esdras. Y Nehemías otra vez enfrenta dificultades. Vamos a ver algunas de las estrategias o de las dificultades que pasó ahí en Nehemías capítulo 2, versículo 19. Dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Vamos al 4:1 al 3, capítulo 4:1 al 3, para ver cómo dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Se enojó y se enfureció en gran manera, imagínense. E hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les permite volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones el polvo de las piedras. Así empezaron a burlarse y a hacer escarnio de ellos. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas, porque había tanto, ¿cómo se llama cuando tiran algo? Tanto escombro, ¿verdad? Que decían, ¿cómo van a salir? Y fíjense lo que le dicen en el 3, dice: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. O sea, están haciendo una obra tan débil, tan frágil, que hasta una zorra va a acabar con lo que están haciendo. Entonces una estrategia fue ridiculizarlos, burlarse de ellos, hacer sentir que lo que estaban haciendo nunca iban a lograr absolutamente nada, que no tenían la capacidad, que se iban a quedar a medias. Y eso es muchas veces lo que hace Satanás cuando empiezas a hacer algo. Empieza a decirte: nunca vas a acabar, nunca vas a lograr nada. O le empiezas a hablar a alguien de Dios y Satanás te empieza a decir: nunca se va a convertir, qué ridículo, qué ridícula eres. O a lo mejor Dios te llama a servirle, o a lo mejor Dios, no sé si te ha puesto en un momento en tu vida, a lo mejor hablar en público, en una plaza, en la combi, y empieza a meterte
burla de lo que estás haciendo, ¿no? Que te ves ridículo, etcétera. Es una forma del enemigo de hacernos parar. Pero ¿cuál fue la respuesta de Nehemías? Él llevó todo en oración y siguió adelante. No se puso ni a discutir ni a defenderse. Eso es muy importante porque a veces caemos en la trampa. Empieza el enemigo a veces a usar personas para ridiculizarnos, para cuestionarnos, y de repente ya estamos involucrados respondiendo y estamos involucrados en una pelea. Y Nehemías no se desconcentró, siguió orando. ¿Cómo vemos a Nehemías un hombre de oración? Oró 4 meses hasta que Dios le puso el momento de hablar con el rey, y toda la labor de Nehemías fue en oración. Perdón. Número 2. Conflicto. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Que lo acabamos de leer. Cuando Sanballat, que nos oyó que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. ¿Cómo viene ese conflicto, ese odio, esa ira de Satanás que se manifiesta en contra del pueblo de Dios? Vamos a ver el versículo 6 al 9. Dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Sí, conflicto. Se enojaron tanto, aquí podemos decir que se encolerizaron tanto, que conspiraron en contra de ellos, querían atacarlos, tenían tanto coraje que querían terminar con ellos. Pero otra vez Nehemías se levanta en oración y pone guarda de día y de noche. ¿Qué otra estrategia? Desaliento. Versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Bueno, por un lado, cuando pasa esto, hay desaliento. Fíjate, a mí nunca me ha tocado construir una ciudad, pero sí me ha tocado limpiar mi cuarto. O limpiar un lugar que dices: nunca voy a acabar. ¿No les ha pasado a ustedes? No voy a acabar. O cuando te has cambiado de casa, sientes que es demasiado y no vas a terminar, o te dan un trabajo y tu mente te desalientas, ¿no? En lo natural. Así ellos veían que los escombros eran muchos y empezó un desaliento. Imagínense tantos años de escombro, porque no nada más fue el escombro de lo que dejó Nabucodonosor. Te puedes imaginar en tantos años cuánta basura se había acumulado allí. Y otra, no todos los que estaban trabajando. Siempre va a pasar ese desaliento. Por eso dice ahí desaliento y pereza, porque hay unos en la obra que nunca van a contribuir, van a estar ahí nada más, pero no lo hacen. Y eso causa desaliento, porque mucha gente escucha que en la obra de Dios es que siempre somos los mismos. Y quisiéramos ver a otros que estuvieran trabajando, pero Dios es el que pone el querer y el hacer. Entonces también entra una pereza y entra un desaliento, no nada más de ver la cantidad de trabajo, sino ver que hay gente que no está haciendo su parte. Y dijeron ellos: nunca vamos a terminar de hacer ese muro. Y ese desaliento también viene de parte del enemigo, porque él empieza a meterte que no vas a terminar, que es imposible. Acuérdate que cuando ellos hicieron esto, no había esos, ¿cómo le llaman ahora? No sé si son tractocamiones, no sé, esas maquinarias para quitar escombros no existían. Entonces imagínate el trabajo que estaba ahí delante de ellos. Temor, capítulo 4, del 11 al 23.
Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Vamos a dejarlo hasta ahí en ese punto. ¿Sí? Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, vamos a cesar la obra. Y les decían, los judíos que habitaban entre ellos les decían, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Los querían infundir temor, ¿sí? Temor, miedo. Los que edificaban, los que estaban construyendo, estaban conscientes de que podían ser atacados, estaban desprotegidos. Y las fuerzas que estaban, la gente que estaba entregada a la obra, pues estaba ocupada, terminaba cansada. Durante ese tiempo eran muy vulnerables, todavía más que antes, porque antes no estaban haciendo nada y ahora sus fuerzas y su enfoque y sus recursos estaban en la construcción y todavía eso los hacía más vulnerables y veían sus enemigos rodeándolos y sabían que en cualquier momento iban a ser atacados. Y a veces el enemigo nos quiere meter temor. No sé si te ha pasado, a veces buscas a Dios y puede que te venga algo más difícil que antes de que lo buscabas y prefieres no hacerlo, el enemigo te quiere ser mejor. No te metas, como hace mucho escuché, yo no sé si es cierto o no, pero escuché que alguien decía que algunos pastores tenían un pacto de no agresión con el diablo, que le decían, nosotros no nos metemos con el diablo para que él no se meta con nosotros. Y a veces el enemigo así quiere inutilizarnos mediante el temor. Y Nehemías, en este caso, hizo un plan. Y lo vemos en los siguientes versículos, que yo creo que ya tú ya leíste. Organizó al pueblo, muy importante, por familias. Colocó personas armadas detrás del muro. Todas las personas estaban detrás del muro armadas, porque aquí hasta este punto habían alcanzado el 50% de la construcción del muro en poco tiempo. Fíjate cuántos años pasaron sin el muro y a través de este varón Nehemías que Dios usó, ya en poco tiempo, en pocos días, ya llevaban la mitad del muro construido. Entonces empezaron a poner personas armadas detrás del muro. Luego Nehemías nombró a un vigilante para que tocara la trompeta en caso de peligro. O sea, estaban todos agrupados por familia. Y había una persona que estaba de guardia y si había un ataque, si había una cosa, tocaba la trompeta inmediatamente y todos se reunían porque el pueblo se protegía, no dejaban a una familia que podía ser desamparada, todos se unían. La mitad trabajaba en la obra y la otra mitad estaba armada, no todos estaban al mismo tiempo trabajando, unos estaban trabajando y los otros estaban haciendo guardia. Y cómo es también importante cuando estamos compartiéndole a alguien de la palabra, es importante que otros estén orando por nosotros, ¿verdad? Cuando salimos, un cuidado de oración, porque es una guerra. Los que trabajaban con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Así cargaban algo con una mano y con la otra tenían la espada. Si estaban construyendo con una mano, imagínense lo complicado, así tenían que estar listos para la guerra, para enfrentar cualquier ataque. Luego dice que había vigilancia día y noche, todo el tiempo había guardia, día y noche. Y durante todo este tiempo que se construyó el muro, solo se quitaron la ropa para bañarse, o sea, estaban todo el tiempo no relajados, estaban alertas, estaban listos para cualquier cosa que pudiese venir. Y Nehemías inspiró al pueblo en su confianza en Dios, la confianza que él tenía, y eso es muy importante en un líder. Fíjense en el versículo 14, dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Sí? Vemos cómo Nehemías inspiró esa confianza en Dios, porque si Nehemías se pone
también nervioso, pues contamina a todo el pueblo. Pero Nehemías, a pesar del posible ataque inminente, tenía su confianza en Dios y le dijo al pueblo: no temas, no temas. Dice: acuérdate quién es tu Dios, no temas delante de ellos, porque tu Dios es grande y es temible. Pelea por tus hermanos, pelea por tus hijas. Y es fácil leerlo, pero era una situación que a cualquier persona le daría temor, pero Nehemías inspiró al pueblo a poner toda su confianza en Dios. Vemos ese ataque, ¿no?, del enemigo. Creo que lo menciono más adelante, pero lo quiero mencionar en este momento. Cómo se mete el enemigo, que su estrategia era muy astuta, porque en el versículo 11 dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. ¿Ustedes se acuerdan de la historia esta del caballo de Troya, no? Han escuchado esa estrategia enemiga. Pues aquí está en la palabra de Dios, porque la estrategia era infiltrarse sin que ellos se dieran cuenta. Y así es como se infiltra Satanás a nuestras vidas, a nuestras familias, a la congregación. Dice: no vean ni sepan, ni se den cuenta, sino vamos a mezclarnos, y ya cuando esté el enemigo ahí, vamos a hacer que la obra cese, vamos a destruir la obra de Dios. Y así es como muchas veces, por eso tenemos que estar pues alertas, porque es como entra el enemigo. Y voy a dejarlo aquí. En este momento vamos a dar un descanso de unos 5 minutos, 6 minutos. Y ahorita regresamos con este libro de Nehemías.